Una dosis de energía y economía sin política. La deuda pública, ¿se incrementó? ¿Sí o no? De acuerdo a la información que presenta la Secretaría de Hacienda Crédito Público en las estadísticas oportunas que están en su página y que permite en forma mensual, trimestral y se pueden hacer diferentes análisis en diferentes años, hemos realizado el siguiente análisis de la deuda pública. Pero para entender qué es la deuda pública, lo vamos a poner desde un buen concepto generalizado y descrito en el siguiente análisis. Primero, de acuerdo a la información que hemos encontrado y el análisis que podemos decir, es que el problema existencial en México deriva de que las administraciones no son de una economía progresiva, son de políticas y lógicas de un corto plazo y en las cuales esta deuda pública que se tiene está en función de la política que realizan en el sexenio que le corresponde a cada una de las administraciones y las cuales tienen un planteamiento de un plan estratégico solo para ese periodo, no desde un punto de vista de que se endeuden para tener un futuro sobre todo planeado. Hoy en día en México, de muchos sexenios anteriores, actuales y en el futuro, vamos a tener un incremento de la deuda derivado de que no se está haciendo una planeación adecuada sobre cómo se debe hacer el gasto, sobre todo en el ingreso y el egreso que se tiene en cada año por parte del presupuesto. Esto es muy importante porque la deuda, querramos o no, se va a seguir ampliando derivado por el déficit actual que se tiene hoy entre el ingreso y el egreso en cada año en el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados. Con toda esta información, lo que podemos establecer es lo siguiente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica tres indicadores básicos de la deuda pública, y los cuales han aumentado del año 2019 al 2023, de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas son todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa a través de sus agentes financieros, y esta información que analizamos lo pueden encontrar en esta liga. Primero, para entender cuáles son los indicadores básicos de la deuda pública y que han aumentado, hay que entender que está compuesto por la deuda del gobierno federal y son las obligaciones contratadas por el gobierno federal, y los cuales se componen por los préstamos bancarios, las emisiones de valores gubernamentales, la deuda con organismos financieros internacionales, los bonos del ISSSTE, los bonos de la pensión de la Confederación Federal de Electricidad y otros. Y estos, los más importantes que tenemos y debemos de estar evaluando porque causan un costo financiero, son los préstamos bancarios, las emisiones de los valores gubernamentales y la deuda con organismos financieros. Hemos de recordar que los costos de la deuda del gobierno federal no han aumentado, como vamos a ver a continuación en las siguientes láminas. Segundo, segundo indicador es la deuda del sector público, la cual está constituida de la deuda del gobierno federal más la deuda del sector público, y como pueden ver, es un endeudamiento del gobierno federal, las empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo, la cual se compone por la deuda contratada por el gobierno federal, que es lo que está aquí en la izquierda de todo esto que está compuesto, las empresas productivas del Estado, que es PEMES y la Comisión Federal de Electricidad, la banca de desarrollo, donde estaban obras, Bancomex, FNAFIN, Financiera Nacional, y anteriormente estaba el Banco de Bienestar. En la última revisión del cuarto trimestre del 2023, ya no aparece el Banco de Bienestar como una parte de la deuda del sector público. Y la última deuda o el último indicador es lo que se tiene, lo concepto más amplio de la deuda pública, al incluir todos los instrumentos de la política pública que pudieran implicar el endeudamiento a cargo del sector público, que se llama el CHRFSP. Y esto es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, y el cual se compone del sector público presupuestario, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones derivadas del programa de apoyo de deudores de la banca, el Fondo Nacional de Infraestructura de Carreteras, el Banco de Desarrollo Fondo del Fomento Neta de Activos o Valor de Recuperación y periodos de la Comisión Federal de Electricidad. Es así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mide y tiene los indicadores de la deuda pública. Lo más importante de la deuda pública es la que se origina de la deuda del gobierno federal, porque estos tienen un costo financiero que esto afecta directamente a la nación, y es como son evaluadas las calificaciones de nuestro país en función de cómo estamos pagando la deuda, sobre todo la parte del gobierno federal. Y la otra es la deuda del sector público, donde están las empresas productivas del Estado, como principalmente el mayor deudor es Pemex, y sabemos cómo está hoy en día el problema que tiene, sobre todo en la deuda que se ha incrementado a más de 110,000 millones de dólares, y hemos visto en las últimas semanas las calificaciones que han tenido a la baja. Esto es muy importante porque afecta o no, querramos, a lo que se tiene hoy en día.
Hoy lo más importante que se tiene que tener en cuenta y es que hay que ir revisando año tras año es cómo va incrementándose esta deuda, sobre todo del gobierno federal. Por ejemplo, del año 2019 pasó de 8.54 billones de pesos a 12.71 billones de pesos al cierre del 2023. La deuda de mayor vigilancia de los tres indicadores es la deuda del sector público, y esta deuda del sector público que podemos ver pasó de 11.03 billones a 14.86 billones, la cual ha tenido un crecimiento del 35% del 2019 al 2023, y tenemos la otra deuda que también se ha incrementado de 10.87 a 14.87 de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto, vamos a empezar a hablar cada una de las deudas, cómo se ha incrementado y esto cómo ha ido afectando. Primero, lo que podemos ver que la deuda del gobierno federal que explicamos en su anterioridad representa alrededor de 1.8 a 1.9 veces a los ingresos de presupuestados esperados en el 2020, en el 2024. La deuda creció un 49% del 2019 al 2024, y lo que podemos ver del 2019 pasó de 8.54 a 9.37, 2021 10.41, 11.49 y 12.71. Esta deuda del gobierno federal tiene una amplia relación, sobre todo con el déficit que se está teniendo entre el ingreso y el egreso. Es por eso que tenemos que tener unas políticas públicas y una administración progresiva, en donde si se va incrementando el déficit por la falta de la cantidad de ingresos que deben de entrar en el presupuesto que se hace cada año y con base con la realidad, es que se debe de ir cerrando la cantidad de dinero que se tiene y que está comprometido y que tiene una incertidumbre, que es lo que llamamos el déficit entre el ingreso y el egreso. Entonces, esto es lo que nos da conciso, es que para poder cerrar este déficit nos endeudamos, y es donde va aumentando la deuda del gobierno federal, que es donde inicia toda la deuda pública de México. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Entonces, lo que hicimos es la evaluación desde el año 2007 hasta la fecha, cómo son la cantidad de egresos e ingresos que se tienen en cada año. Como ustedes pueden ver, a partir del 2008 empezamos con un déficit de menos 12 mil millones de pesos, luego pasó al 2010 de 374, 360 mil, 406 mil, 378 mil, 545 mil, pero si ustedes están viendo, la cantidad de dinero que se va a ir incrementando y gastando en México ha ido aumentando, y la cantidad de ingresos, como vemos, aumentan, pero se va ampliando el déficit. Este déficit lo que causa es un gran inconveniente, porque la única forma de cerrarlo es pidiendo prestado dinero para poder cerrar a la falta de ingresos que se tienen de acuerdo a lo que se presupuestó en cada año por la Cámara de Diputados y que fue aprobado en cada año. A partir del 2016 se incrementó a 502 mil, en el 2017 bajó a 235, en el año 2018 se mantuvo en 474, y podemos ver que del 2012 al 2018 hay un promedio más o menos entre 450 y 550 mil millones de pesos el déficit que se tiene entre el ingreso y el egreso. A partir del 2019 empezamos a ver un crecimiento pasando de 408 hasta 775, 951 mil, y hasta el 2023, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda Crédito Público del cierre, llegamos hasta 1 billón de déficit. Y ese billón de déficit se pudo ayudar y se pudo cerrar el gap, sobre todo en los egresos y del dinero que se gastó, en función de que hubo un incremento, sobre todo de la deuda, que vamos a ver a continuación. Y para el año 2024 se espera que el déficit va a ser de 1.7 billones de pesos. Y el gasto, como pueden ver ustedes, del año 2017 de 2.4 billones de pesos pasó casi hasta 9 billones de pesos. Imagínense, con esta tendencia que estamos teniendo, cuánto va a ser la cantidad de dinero que va a necesitar México para gastar. Y ahora que si vamos a venir con lo del nearshoring y toda la infraestructura que se necesita, tendremos que endeudarnos más, o Nacional Financiera tendrá que endeudarse, o tendremos que colocar una mayor cantidad de bonos, o la deuda pública, como estamos viendo, el gobierno federal tendrá que buscar una mayor cantidad de dinero ante la falta de ingresos en el futuro, si es que no tenemos inversiones extranjeras directas que puedan ayudar a crear empresas que puedan tener una gran cantidad de impuestos y que puedan ayudar sobre todo a la ley de ingresos. Muy complicado lo va a tener del año 2024 al 2030 si no nos ponemos a hacer un plan estratégico de largo plazo. Con estos datos que vimos del déficit que se tiene, lo que hicimos es agarramos los datos, y con lo que podemos ver hoy en día es que en el 2019 fue de 8.54, la parte que tenemos es de 0.66 el déficit que se tuvo, 0.77 el déficit que se tuvo de 950 mil millones de pesos, y casi llegamos de 1 billón de pesos.
Lo que podemos ver, el aumento que se tiene hoy en día de la cantidad de dinero que se aumentó del déficit, como pueden ver ustedes, de 660.000 millones de pesos hasta 1 billón. Esto lo que podemos ver es el incremento, sobre todo de la deuda del gobierno federal, ido aumentando, y la diferencia de 8.54, 9.37 fueron 830.000 millones de pesos el incremento de la deuda, pero vimos que el déficit fue de 660.000 millones. En el año de 2020 al 2021, la diferencia fue de 1 billón de deuda de incremento y el déficit fue de 770.000 millones. En el año 2022, la diferencia fue de 90.000 millones de pesos y el déficit fue de 950.000 millones. Tuvimos una mayor cantidad de ingresos. Y en el año en el año 2023, el total de la deuda, el incremento de 2022-2023 fue de 1.22 millones, el incremento de la deuda, y el déficit fue de 1.08. Si ustedes pueden ver, en los años 2023, 2021 y 2020 hay una relación del incremento de la deuda con respecto al déficit y el diferenciador que se tiene de un año tras año del incremento de la deuda. La deuda creció un 49% del gobierno federal de 2019 al 2024. Como vimos al inicio, esta deuda representa alrededor de 9 a 10 veces de los egresos registrados en el 2024, y de 2010 al 2020 el pago del costo de la deuda ha crecido más del presupuesto que se destina en inversiones físicas y programadas públicos. Entonces, como pueden ver, el costo financiero del gobierno de la deuda que nosotros vimos anteriormente, este es el dinero que se pagó de la deuda del gobierno federal. Como ustedes pueden ver, del 2019 al 2023, casi es el doble de la deuda, del costo de la deuda que se tiene, y este es un dinero que es casi de 823.000 millones de pesos, que en vez de utilizarse en infraestructura o en programas sociales o sobre todo en protección en la parte de desarrollo económico, se utiliza para pagar los costos financieros ante el incremento que se tiene del gasto en forma anualizada, ante la falta de un ingreso programado y sobre todo real que se tiene en cada recaudación que se tiene por parte de la nación. Entonces, la otra deuda que tenemos del sector público, como representa alrededor de 1.8 a 2.12 veces los ingresos esperados, y como pueden ver ustedes también ha ido aumentando de 8.03 hasta 14.86. La deuda creció un 35% del 2019 al 2024. Entonces, ¿seremos así un país de desarrollo si todo lo hacemos con dinero público en la parte de desarrollo económico? La realidad, no estamos pagando deuda, solo estamos pateando el bote. Entonces, con todo esto que podemos ver nosotros, y creo que lo que debemos de revisar, lo más importante es esto: la deuda del gobierno federal, donde indica la deuda pública, ha ido incrementando. El déficit y la relación que se ha tenido entre el ingreso y el egreso se ha incrementado. Como podemos ver, como pueden ustedes, el déficit ha pasado de 660.000 hasta 1 billón, y la cantidad de dinero que se ha ido endeudando ha incrementado, y es posible que lleguemos al doble. Aquí lo importante que tenemos que observar es que la deuda se ha aumentado, y la deuda ha aumentado en función de esta cantidad de déficit que se está teniendo a partir del año 2019 en adelante. Esto es muy importante, que se tiene que ir revisando, y sobre todo en los próximos años, sobre todo las próximas administraciones, que tienen que tener una política progresiva económica en el sentido de establecer en qué y en cómo se va a gastar. Derivado de que si se amplía a una mayor cantidad de déficit, se crea una mayor incertidumbre en el presupuesto, y esto conlleva a tener que contratar una mayor deuda, y sobre todo podemos llegar en un momento dado que la forma como es calificada la nación al incrementar las deudas que se tienen en el sector público, donde se encuentran las empresas productivas del Estado, esto podría lacerar la calificación, y los costos de los dineros, como hemos visto en los últimos 2 años, se han incrementado, y las tasas de interés de los bancos centrales no vemos cuándo puedan disminuir, y esto a los vencimientos que tengan de las deudas del gobierno que tengan colocado en las partes financieras, esto podía en un momento dado, de las que se estén por vencer, se tendría que pagar con tasas de mayor, y el costo financiero pudiera ser mayor. Esto es muy importante, que debemos de dejarlo bien en claro, que la parte de cómo se califica y que tenemos que tener en la deuda del gobierno, principalmente ir viendo cuánto fueron los préstamos bancarios, las emisiones de deudores y la deuda de los organismos financieros e institucionales, porque esto causa un costo financiero, y este costo financiero se deroga para pagar el préstamo o los aumentos de los préstamos que se tienen hoy en día. Espero que esta información haya servido, y les agradezco por su tiempo. Gracias.